Paz Castay, él es asesor de Itaipú, está trabajando muy de cerca con el tema de la revisión del anexo C de Itaipú. Muy buenas noches, gracias por atendernos. Le habla Lisa Paredes, ¿cómo está? Muy buenas noches, Lisa. Un placer compartir contigo y con esta estación que para mí es nueva, Sí, estamos pero es muy incursionando buena con la todo. incorporación de medios digitales. Así mismo, estamos innovando, ya entrando un poco a lo que Sí, es el mundo moderno, podríamos sí, decirlo. la pandemia nos obligó a sacudirnos y entrar de lleno en muchas cuestiones telemáticas, ¿no? Totalmente. Que eran extrañas para nosotros. Ahora, bueno, la Imagínense. necesidad tiene cara de hereje y nos pusimos más o menos lo que podemos. Algunos, los que no somos nativos digitales, bueno, nos cuesta un poco más, pero en fin, Claro. tratamos de hacerlo mejor. Pero para eso están los nietos para ayudar también con la tecnología. Exactamente, hijos, nietos Sí. y demás jóvenes. Todo el que tenga voluntad. Perfecto, Sí, señor. genial. Bueno, Sí, doctor, Lisa. queríamos tener principalmente su percepción con respecto a esta posibilidad que se da para de que Uruguay finalmente salga del Mercosur, cómo lo ve y qué se está dialogando sobre el tema. Mira, yo tengo la impresión de que Uruguay tiene una necesidad, como lo tenemos todos los países, ¿no? De crecer en sus expectativas comerciales y en el desarrollo de sus potencialidades económicas. Ujú. Eh, es más, yo te diría que esta cuestión de la flexibilización y de la negociación unilateral, eh, eh, Uruguay ya ha marcado pautas en esto, ¿no? Esto no es de ahora nomás. Todos creen que la calle Pou es el que inició esto. No, no. Ya el gobierno de Tabaré hizo cosas parecidas a esta, Ujú. con negociaciones con los Estados Unidos por cupos de carne, con China para un intercambio muy fuerte, tiene vínculos muy fuertes Uruguay con China. En fin, y ahora decididamente, bueno, también como nosotros, pero incluso con más fuerza, impulsaron su condición de observador de la Alianza para el Pacífico, de la Alianza del Pacífico. En fin, esta es una continuidad de una línea de la política exterior uruguaya, pero que también tiene una consecuencia interna. La calle la está usando también muy hábilmente para transmitir también sus diferencias con Argentina, porque ello tiene repercusión en la política interna uruguaya. No olvidemos que la política exterior y la política interna no es que estén tan divorciadas. Sí. Mucho tiene que ver la una con la otra. Ujú. Y sobre todo cuando miramos los aspectos que le interesa a un gobierno sostenerse o promover su reelección en cualquiera de los casos que fuere, ¿no? O en la situación política que se dé, eh, aprovechan las oportunidades internacionales para desarrollar estrategias que le van a repercutir favorablemente en el orden interno propio de cada país, ¿no? Bueno, pero no digamos que esto es solamente así, ¿no? Porque a fuer de sincero, esto también ya era una línea de acción del programa de gobierno de la calle, esto, a desarrollar esta tarea de como dicen los rioplatenses, cortarse solo, ¿no? Ujú. eh, Buscar, y esto ha tenido una tensa situación entre Argentina y Uruguay fundamentalmente, más que Argentina y Uruguay, porque me parece que soy exagerado al decir eso, pero los gobiernos de Fernández y de la calle. Una tensa situación que ya se originó en el semestre que inició la presidencia pro tempore de Argentina. Ujú. ¿Se acuerdan de la historia? No quiero ser un lastre, si sos un lastre, tú andate, toma otro barco, en fin. Sí. Esas historias que pusieron con mucha atención la relación Ujú. bilateral, a pesar de que Fernández y la Calle tienen una antigua amistad de por medio. Es más, en el curso, no sé si fue 2019 o ya el mismo año pasado, en 2020, ellos tuvieron reuniones bilaterales en Colonia. Yo creo que fue en la época, a fines de 2019, reuniones hablan de una situación de amistad entre ellos, ¿no? Ujú. Pero la política tiene estas necesidades, vuelvo a repetir, y Uruguay desarrolló
ahora con más fuerza en esta cumbre que se realizó en estos últimos días, y la reunión presidencial fue la de ayer, donde ya por un comunicado expreso Uruguay manifiesta ya decididamente su intención de iniciar conversaciones con terceros países para obtener negociaciones extrazona. Quiere decir esto que ya le está comunicando prácticamente a todos: bueno, yo, Sí. señores, empiezo a negociar mis cosas y véanse ustedes porque yo voy a seguir adelante. El que avisa no traiciona, más o menos. Más o menos así. Esta es la situación. Y Argentina le contesta como con un reproche, que esto no es el lenguaje del consenso, esto la columna vertebral, y esto es cierto, que el lenguaje del consenso, y muchas veces a nosotros el consenso nos ha dado muchas cosas, algo de Paraguay, porque como somos un país minoritario en términos de asimetrías, en términos de diferencias macroeconómicas y de la microeconomía también, entonces el consenso era un impulso. Por ejemplo, el tema del doble arancel, el doble arancel que nosotros mantuvimos, porque la idea de los países del Mercosur era cobrar un arancel aduanero allá en Santos o en Buenos Aires o en Montevideo, y ahí se distribuía la renta aduanera para los 4 países, y a nosotros nos iba a quedar lo que ellos no quisieran dar, y nosotros siempre nos hemos opuesto a eso. Para explicar en qué consiste esto de jugar a los intereses de cada uno, ¿no? Claro. Y nosotros hicimos esas reivindicaciones, y entonces esas fueron perforaciones permanentes de todos los países, de los 4 países, que perforaron el ideal fundacional del Mercosur, que es el trabajo conjunto para crear un mercado común. Ese mercado común, que es una unión aduanera perfecta, que tendría que ser esto como señalado, y que nosotros perforamos, porque nosotros, si nos quitaban la renta de aduana, nos estaban quitando probablemente gran parte de nuestra recaudación fiscal. En fin, son todas cuestiones que han quedado por el camino. No fuimos ni mercado común, no fuimos unión aduanera. Quisimos desarrollar un Mercosur político y ciudadano, que es un aporte de otras corrientes del pensamiento distintas a las originadas del Mercosur, que nacieron del consenso de Washington, pero las que vinieron a partir del 2000, que son de la centroizquierda, trajeron el reporte del concepto de ciudadanía del Mercosur, integrado a otros factores que no sean solo el comercio, sino la cultura, los servicios, la educación, y no hablemos de la salud, porque ahí fracasó el Mercosur profundamente en esta pandemia, ¿no? Claro, Eso totalmente. también hay que reconocerlo. Pero digamos, volviendo otra vez recapitulando la historia, ese Mercosur político tampoco fue un resultado feliz, porque cuando llegó el 2012, por una cuestión absolutamente extraña, y la razón política sobre la razón jurídica, no decir que nosotros nos sacaron de Mercosur un año, Sí. para que entre Venezuela y satisfacer los temas de afinidad e ideología, y entonces todo eso fue contaminando el desarrollo del trabajo conjunto, la generación de confianza entre los gobiernos, porque eso es fundamental para desarrollar cualquier proyecto de equipo, de conjunto, de desarrollo entre varios, ¿no? Colectivos, y finalmente entramos en este último ciclo, que es el ciclo, vamos a decir que nos entramos a deslizarnos en una suerte de tobogán en términos de integración regional, y ese tobogán nos puede llevar a la irrelevancia. Entonces hay necesidades de revisar y de actualizar, o de ver qué es lo que hacemos con este bloque, que no es ya mercado común, que no es unión aduanera, que tampoco se ha convertido en una zona de libre comercio. Entonces, ¿a dónde vamos a apuntar con eso? Claro. Y bueno, esa es la gran definición que hoy los gobernantes deben asumir. Y Argentina, por un lado, por sus problemas internos, se aísla de esta ¿cómo se llama?, política y propuesta uruguaya de trabajar en forma separada, o por lo menos
no con el complemento de los 4 países, sino de repente 2 de ellos. Y eso es una cosa que se puede conversar. Yo no estoy de acuerdo tampoco en que todo deba hacerse de extremo a extremo, o sea, solamente todos juntos, sino nada. Pero hay países que tienen condiciones, entre los 4, que tienen renglones o sectores de la economía o de la producción o de las economías regionales o de las cadenas productivas que son muy interesantes para integrarse a otros mercados internacionales. Y eso puede caminar a una velocidad distinta de la que tienen los otros países. Nosotros tenemos nuestras fortalezas, tenemos una enorme cantidad de debilidad y fundamentalmente de desigualdades. Y entonces, en algún sector podremos acompañar alguna política que interese a un mercado determinado comprar nuestro producto. Pero si nuestra producción es escasa, si nuestra producción no cubre todas las, satisfacer todas las necesidades que vengan del exterior, mejor es que la producción sea conjunta, porque entonces hay un gran mercado que se puede conquistar a través de la sumatoria de todas las mercaderías o productos que nosotros como bloque podemos ofrecer. Claro, doctor, perjudicaría entonces, perjudicaría bastante si es que Uruguay finalmente sale al Paraguay. En ese sentido, el trabajo colectivo sí sería. Entonces, tenemos que decidirnos a qué clase de Mercosur queremos apuntar. Si queremos todavía llegar por un trabajo conjunto, bueno, y aceptemos algunas cosas que vamos a tener que modificar probablemente el Tratado de Asunción o el Protocolo de Europreto, cuanto menos, para poder hacerlas, porque estas decisiones, si se toman así, alocadamente y disparando cada uno por su lado nomás, y el Z cumplido, o sea, la política de los hechos consumados, y después nos vemos, ¿no? Esto es prácticamente matar de una manera así elíptica, diciendo, ¿no? Porque además porque ningún organismo internacional en la práctica desaparece totalmente. Fíjate, Elisa, que siempre existen. UNASUR desapareció totalmente, no, todavía hay algo que queda por ahí, y si no desapareció totalmente, tiene un sustituto que por ahí le está alcanzando algunas ideas que tuvieron en ese grupo. Y el Parlamento andino desapareció, y aparentemente sí, pero que quedó el centroamericano, quedó el del Mercosur, en fin. Y a lo mejor quedan sellos, pero son sellos nomás, no son organismos que ya tienen vitalidad. Bueno, y nosotros tenemos que yo por lo menos, desde mi visión personal, como una persona que ha trabajado fuertemente para el desarrollo de la integración regional, y creo que es el camino que para países como el Paraguay son necesarios, porque necesitamos integrarnos al mundo, y como tenemos, como te decía hace unos minutos, una producción que no puede abastecer a todo el mundo. Unidos sí podemos hacerlo. Entonces, nos conviene a nosotros tener. A veces, pero en algunos sectores quizás no, y entonces esa es la ecuación que tenemos que buscar. De tal suerte a no herir de muerte, por llamarlo así otra vez, al bloque, sino encaminarlo hacia las posibilidades que se pueden desarrollar, o bien, si queremos esto reconvertir en una zona de libre comercio, en fin, pero entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí nos van a invadir los países centrales. Ahí nos van a invadir los chinos, los productos indios, los de Estados Unidos, en fin, los europeos, ni hablar, la poderosa industria automotriz europea va a ser allí con la industria, incluso por algo ese tratado Unión Europea-Mercosur hace 25 años que se sigue negociando, y si bien llegó a un punto aparentemente de definiciones, esas definiciones se están postergando nuevamente, y estas rencillas internas nuestras no colaboran en nada para que eso se defina. Y si se retrasó, y se retardó, y se demoró, y se prorrogó la negociación, es porque a Brasil no le interesa tanto que vengan los productos, por ejemplo, de la industria automotriz europea, porque le va a matar a la industria brasilera. Y lo mismo pasaría con la Argentina.
Y Hay que a los fortalecerse europeos les entre los preocupan tanto países. productos agrícolas porque también son serían arrasados por nuestra producción a escala muy fuerte y que tenemos muy buenas condiciones en el mundo para ubicar nuestros productos agrícolas. Es decir, esas cosas hacen que nosotros tenemos que buscar algún modo, vuelvo a repetir, creativo y fundamentalmente de diálogo. No se puede decir que la política de los consensos ya es anticuada. Lo dijo Bolsonaro ayer eso. y eso me parece una barbaridad. La política de los consensos, la política debe ser una herramienta para buscar el mayor consenso posible. No quiere decir que vamos a estar todos de acuerdo siempre, pero por lo menos para las cosas importantes, sí. Un modo de encaminar nuestros consensos. Y de eso se trata, porque si no estaríamos, si abdicamos del consenso, ¿qué va a pasar? Y los países más pesados nos van a pasar por encima. Claro. Así de simple. Así es. Bueno, entonces, Uruguay tiene una situación incluso geográfica muy importante porque tiene costa al mar y es un puerto internacional y además tiene un desarrollo sociocultural muy importante y económico también. Entonces puede competir con esas cosas en el mundo con mejores condiciones incluso que nosotros, que somos un país mediterráneo. Claro. Pero que hemos logrado desarrollar cosas y ponernos a la altura en varios sectores de la economía gracias al talento y el esfuerzo de sectores privados y de gente que se ha preocupado en modernizar actividades que a veces estaban en el siglo XIX todavía y hoy sí estamos entrando fuertemente a competir con actores más actualizados, ¿no? Así mismo. Más que necesario entonces, doctor, que se mantenga el bloque por sobre todo. Para otra entrevista, doctor, lo vamos a molestar para saber un poco cómo estamos en cuanto a la revisión del anexo C, que es un tema bastante interesante. Sí, mira, ese es un tema una de causa extraordinaria nacional. Importancia y trascendencia. Hoy la pandemia prácticamente lo desplazó. Así mismo, doctor. Pero yo creo que es un tema que tiene que ser analizado y ahí a dar una opinión personal rápida nomás y después ¿sí? lo haremos con más atención en otro momento. Muchas gracias. Está contaminado por los procesos electorales de los dos países. Totalmente. Hay que ver que Bolsonaro hoy está atravesando una enorme crisis política interna y además tiene el desafío a un año prácticamente de su reelección y tiene un fuerte riesgo de sufrir un juicio político, ¿no? Así mismo. Y acá estamos en procesos electorales también. Entonces, y encima con esta pandemia terrible que nos ha afectado a todos, en fin, pero no deja de ser trascendente e importante porque es nuestra principal empresa, si bien es binacional, pero nuestra participación del 50% hace que tenga mucha trascendencia estratégica para Paraguay. Y si Brasil reconoce que tiene un sentido estratégico, que yo creo que es más para el sur y centro de Brasil que para el norte, pero de todas maneras, ellos reconocen que tienen un sentido estratégico, para nosotros es clave. Claro. Y para ellos es estratégico, para nosotros es clave. Totalmente. Y sobre doctor. todo para intentar otras cosas que podían venir de la mano de esa negociación o de esta revisión del anexo C, que podría conllevar incluso hasta una modificación del tratado si es que las condiciones y las posiciones se pueden dar en esa manera. Así es, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista siempre tan esclarecedora. Y bueno, que pase bien y que tenga un buen fin de semana. Igualmente, Lisa, un saludo para todos ustedes y que descansemos todos y ojalá que lleguen más vacunas. Totalmente. Un abrazo. Un abrazo. Te informó PDS Radio TV Digital.